Si usted está cansado de que sus redes sociales lo tengan en una espiral consumiendo videos de personas limpiando alfombras, hidrate su cerebro con Fuera del Algoritmo, un podcast para explorar emociones nuevas que duran más de 30 segundos. Este es el episodio 8 de la cuarta temporada de Fuera del Algoritmo, un programa de literatura, series y cine curado según nuestro criterio. Mi nombre es Arián Díaz. Yo soy Celeste Murillo. Y antes del tema de hoy vamos a los comentarios anteriores. ¿Qué estuviste viendo? Estuve viendo, pero estuvieron medio vagos. Hay que decir la verdad. No puse muchos comentarios. ¿Será fin de año? ¿Qué pasa? Y obvio, yo creo que es la época del año. Bueno. Así que bueno, les vamos a disculpar. Pero un comentario me llamó la atención porque primero dije, epa, nos estás bardeando, pero al final no. Que es alguien que se llama @waleloso, algo así, porque tiene un 3. Dice, hablando de jardines en los que no crece nada, que es algo que pasaba en la saga de Michael McDowell, en Blackwater, dice, hace unos días salió America's Dumbest Crop del canal Climate Town sobre la industria del pasto, recomiendo. Como yo pensé que nos estaba bardeando, fui a ver de qué se trataba, y la verdad que este canal Climate Town está muy bueno, porque es... Subestimaste la capacidad de... Claro, no, porque... No, es que me agarré paranoica, o sea, yo me lo tomé en contra nuestra y para nada. Estaba muy bueno, porque justamente hablaba de eso, hablaba de un mercado medio tonto que tienen en Estados Unidos, que es algo bastante frecuente, que como que gastan millones de dólares en algo y tienen lugares donde tienen serios problemas, y además, bueno, las consecuencias de la crisis climática están a la vista de todo el mundo, pero bueno, ellos se dedican tipo a vender estas semillas para que crezca un pasto más verde. Así que estuvo un aporte muy bueno porque conocí un canal que no conocía. Bien, y tiene otras cosas para ver. Y tiene un montón de cosas para ver, todas relacionadas con la crisis climática. Bueno, muy bien que nos recomiende. Muy bien. Nos recomendó también Silvina Moisés 2641. Nos recomendó, que en general dijo que siempre elige la prosa, pero recomendada de poesía Marie Gouric, que yo no la conozco, dice. No, yo tampoco. Dice que la amó. Y también que le encantaba Alejandra Camilla, que a veces parece poesía en prosa. Yo tengo entendido que ella no es de poesía, porque yo la conozco de cuentos, digamos, que tienen algo, igual ya en los títulos tienen algo así medio poético. Tiene tipo, no sé, hay una que es Los árboles caídos también son el bosque, títulos largos, ¿no? Así, pero la conozco de cuento, no sé si tiene poesía, pero podría ser porque es toda también. Podría ser todo también. Sí, caso de gente obsesionada con... Es verdad, traductores y traductoras también hay mucha gente que escribe poesía. Obsesionada con las palabras. Claro, obsesionada con las palabras. Que de alguna manera lo encamina para algo. Claro, Socialmente causan algo. Claro. Podría haber servido también para este episodio porque tiene también un temita con el tema de este episodio que son efectivamente los animales. Los animales. Podría haber entrado también. Para encajar ahí. Pero bueno, para este episodio, lo que estamos pensando, como ya se viene el especial de diciembre, que va a ser sobre algo, sobre lo que nos pusimos un poco intensas, reía yo, pero bueno, ya no sumé a las dos, porque estamos acá a las dos. Les quiero preguntar, ¿con qué cosa ustedes se pusieron muy intensos, que insistieron, que van, viste, esa gente que, bueno, yo soy un poco así, tenés que ver tal cosa, tenés que escuchar tal cosa, que lo hacen en el trabajo, en la facultad, con sus amigos, y ya son medio conocidos como tipo, bien, a ver, ahora me va a recomendar. Puede ser que a veces tengas razón, puede ser que a veces no, pero yo creo que en general si a uno le gusta algo lo tiene que hacer. Yo soy bastante pesada con lo que a mí me gusta, voy teniendo rachas, ahora tengo un momento muy le recomiendo a todo el mundo, le guste o no, ese tipo de música, el Tiny Desk de Bad Bunny, que no tiene nada que ver con su música igual, no sean prejuiciosos, pero medio que estoy también con la bandera de Puerto Rico, o sea, tipo ya, viste, por la independencia, viva Puerto Rico libre, todo, pero está muy bueno ese, o sea, aprovechen y mírenlo. ¿Vos tenés algo que yo has insistido mucho? Insisto, o esa es una recomendación que doy siempre, porque a mí una persona me insistió mucho con que lea una novela, y yo la verdad que no le di bola, era La Conjura de los Necios. ¿Y tenía razón? La leí como 10 años después. De hecho, ya no veía a esa persona porque, bueno, era un lugar de estudio que ya no lo veía y tenía razón. Pero como 10 años después, nunca se le pude decir, así que si está por ahí, Leandro, gracias, porque es una muy buena novela. Es muy divertida, aparte no sé por qué yo tenía el prejuicio de que no lo iba a ser, es realmente muy divertida. En algún capítulo lo podríamos agarrar porque la historia de esa novela es muy buena. Así que se las recomiendo. De hecho,
hay unos sobrenombres dando vueltas ahí que no quiero decir que tienen que ver con Es eso. verdad, yo primero le iba a preguntar, ¿vos Arián sos tal? No lo voy a decir, porque Por eso. no quiero que haya consecuencias. En confianza hay gente que la atribuye. Es verdad. Alguno de esos, así que yo después de eso sí la recomiendo. O sea, no es que estoy diciendo a todo el mundo eso, sí, pero si me dicen alguna cosa, La Conjura de los Necios se las recomiendo. No, yo soy más liviana, tipo, o sea, quizás el mes que viene te recomiendo otra cosa, pero bueno. En fin, pero bueno, les decíamos, hoy vamos a hablar de los animales. Para ser más exactos, bueno, por lo menos vamos a hablar de cosas de animales, ¿no? Pero el tema que habíamos pensado es animales, pero sobre todo la relación de las personas con los animales, qué dice nuestra mirada sobre sus vidas, la forma en la que convivimos con esos seres que no son humanos. Esa relación, sobre todo la forma en la que nos conectamos, es como que tiene sus propias marcas de época. En algunos momentos se los trató más como una especie de adorno, como objetos, como compañía. Hoy tienen como diferentes estatus según los lugares, pero sobre todo creo que en las grandes ciudades en las últimas décadas nuestra relación con los animales, además de que cambió mucho, también es parte y habla de nuestra relación con el capitalismo. De hecho está atravesada por el consumo, por la cosificación, también por la explotación. O sea, problemas que hay en otras relaciones en las sociedades capitalistas también se expresan en nuestras relaciones con los animales. Y sobre todo en los últimos años, los animales son objeto de un debate mucho más amplio que le gusta mucho a la derecha, a la nueva derecha, que es la crisis de la natalidad. Que yo soy muy fan de un subgénero literario, que son los posteos de la viceintendenta de la Ciudad de Buenos Aires. Ella está muy preocupada por este tema. Y había hecho un posteo, de hecho, que era tipo, las mascotas reemplazaron a los bebés, y todo tiene este tono, ¿no? También súper dramático. De apocalipsis, claro. De apocalipsis, ¿no? Para que vos te preocupes porque en la ciudad de Buenos Aires, en este caso, que es donde vivimos nosotras, hay demasiados animales, hay demasiadas mascotas. Pero bueno, obviamente que la crisis de natalidad, la crisis demográfica, todos los debates que hay alrededor de eso, cuán real es, cuánto no, obvio que tiene un montón de aristas que no nos vamos a ocupar en este programa, que se ocupe la gente que habla de la natalidad en otros lugares, pero es una simplificación bastante obvia reducir un problema social que debe tener raíces profundas y habría que analizar probablemente tiene que ver con las políticas de esos sectores de derecha. Es muy probable. Pero bueno, lo sospechamos. Obvio, porque en general la persona preocupada por la crisis de natalidad después es la persona no preocupada por que haya vacantes para cualquier chico o cualquier chica para que vaya a la escuela o que tenga un hospital decente. Obviamente, pero bueno. La filósofa feminista Donna Haraway, que ella es muy conocida por Manifiesto Cyborg, tiene una frase, a mí me gusta mucho, que es no existe nada en el hecho de ser mujer que vincule de manera natural a las mujeres, que me encanta siempre recordarlo cuando aparecen esas cosas. No, la sororidad es un vínculo natural entre las mujeres. Claro. No, chicas, no. Pero bueno, ella dice que pensar nuestra relación con los animales permite pensar otros mundos posibles. En general sus reflexiones son con una perspectiva anticapitalista. Sí. Y en ese marco ella cree que estrechar lazos con otros seres vivos genera, ella lo llama parentescos raros. Claro. Que eso a mí me gusta bastante, y bueno, según su punto de vista, ella lo que dice es, si vos podés construir esos parentescos raros, es como que te permiten también ver otras cosas, a cómo te relacionas con las cosas, bueno, obviamente con las personas, ¿no? Por supuesto. Ni hablar, claro. En primer lugar. Bueno, porque los animales están ahí como en el medio, ¿no? Lo tratamos muchas veces como cosas, claro, ¿no? Como parte de la naturaleza que explotamos, como burro de carga, como no sé qué, pero después conviven con nosotros como domésticos, y entonces también los humanizamos o... Sí, está ahí esa tensión constante. Claro. Bueno, que también es una cosa que nos pasa mucho a las personas en esta sociedad también, que, o sea, somos personas, pero también muchas veces nos cosifican. Claro. Somos una fuerza de trabajo. Exactamente. Y hace poco leí una compilación que, de hecho, por ahí también vino un poco este episodio, porque también yo, que soy muy de porque este texto, le dije que había salido una compilación muy linda de Silvia Molo y que se llama Animalia. Silvia Molo era una escritora argentina, en la que habla, son todos relatos cortitos, y ella habla sobre nuestra relación con los animales. Y dice una cosa que me pareció hermosa, que es: me llevó mucho tiempo darme cuenta de que para ser uno mismo es siempre mejor estar con otro, sobre todo si el otro pertenece a una especie distinta, es decir, si es totalmente no uno. Me pareció hermoso. Además, bueno, los relatos me parecen preciosos.
Ella, bueno, además me gusta mucho cómo escribe, qué sé yo. Esa compilación creo que es posterior, no es que es un libro que hizo ella, sino que alguien compiló sus textos. Pero bueno, me parece una linda introducción. ¿Vos cuál es tu criatura, tu animalito? Mira, antes de arrancar tengo una denuncia para hacer. Porque El descargo de Arián. Este libro de Moloven, que ella dice que es muy lindo, le dice una frase que es efectivamente Es hermoso. Me dijo efectivamente, ay, es hermoso, entonces yo fui, me lo bajé, le dije, bueno, lo leo en este momento, y resulta que es un libro como de, bueno. No, tiene algunos relatos de Dewey. Sí, como que la mayoría, digamos. Hay que estar preparado para leer. Hay que avisar, para esto sirven los spoilers. Así que un servicio a la comunidad, el libro es bueno, pero no para leer en cualquier momento, de cualquier manera. Está bien. También descarté por eso otro libro. Tener en cuenta. Claro, otro libro que iba a elegir por este tema, Al final de un ruido de abejas, que también son cuentos, pero también son un montón de cosas duras, y dije, no, bueno, ya. Está bien. Bueno, ya que estamos hablando de esto, yo lo uso mucho para las películas. A mí igual no me molestan los spoilers, pero bueno, entiendo a la gente que no le gusta, guau. Pero hay una página, el nombre está en inglés, pero el servicio es muy importante, que se llama Did the Dog Die, que es la pregunta, ¿se murió el perrito? Claro. Vos entrás a esa página, la buscás, capaz después la podemos poner, entonces ahí vos te enterás, no te cuenta la trama, lo único que te dice es si en la película el perrito se va a morir o no. Solo También funciona, no tiene otros, es para otros. De hecho, yo lo busqué para una película que quería ver con gatitos y por las dudas puse, calma, pasa algo. Y te dice, no, tipo, no, la mascota está bien, no le va a pasar nada, o hay algunos problemas, no se muere, o sea, te va explicando todo, así que muy recomendada. Yo en algunas a veces ya me digo, decime que no se va a morir. No, obvio, es que porque para mí... si no, dejo acá a las 11 de la noche, entonces para no tener que contestarme me mando. Para mí es un dato importante. De hecho, una vez nosotras compartimos, nos gusta mucho un episodio de una serie que es Lecciones de Química, que está contado desde el punto de vista de un perro. Es una belleza, es absolutamente conmovedor, pero lo único que me preocupó todo el episodio era que el perro no se muere. O sea, pasaron cosas tremendas en el episodio, pero la única preocupación, y creo que cualquier ser humano que lo mira le pasa lo mismo, es, por favor, que este perro no se muera, porque yo no puedo... Ahí dije, yo cortaba. Yo, claro, la abandono. Dijiste que no pasaba nada, y dije, bueno, entonces... La abandono. Pero bueno, ¿cuál es el animal? Para otro lado, ¿no? Elegí a un loro. Ah, bien. No soy un loro. Sí, me imagino los chistes, después de respeto. No cualquier loro, sino el loro de Flaubert, que es el título de un libro de Julian Ball, que es un escritor inglés, que tiene varias novelas, además de las que están publicadas con ese nombre, tiene a nombre de Dan Cavanagh, unos policiales que publica, así que tiene como 20 novelas, más o menos. Tiene dos temitas persistentes en sus novelas que están en esta. Una es la infidelidad, por un lado, que ahora vamos a ver cómo se mete, y después tiene esta onda con los artistas famosos, Flaubert en este caso, pero tiene otra que es El ruido del tiempo, donde el protagonista es Shostakovich, el compositor famoso soviético. Después tiene otro que es Arthur y George, y el Arthur es Sir Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes. Y en todos estos libros hay elementos reales, anécdotas que por ahí conocemos, más o menos de esos autores que son reales, y mucho invento, ¿no? Por supuesto, y bueno, saber distinguir. Y no, te hace esa trampa y como te ponen algo real, te hace dudar. Claro. Son para regular. En esta se mete con Flaubert, que bueno, ¿quién es Flaubert? Bueno, no sé, es una especie de la cúspide del realismo, ¿no? Digamos, de este género. Es la cúspide, pero a su vez es un poco el punto de quiebre del estilo realista. Cuando digo realista no me refiero a figurativo, o sea, que no sea fantasioso, sino del estilo realista del siglo XVIII, digamos, de estos autores que cuestionaban las ideas románticas, digamos, del arte hasta ese momento, que tenían mucho de crítica social, propio de ese momento, de agitación social, y mucho esta onda de un arte en cierta medida científico, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, para describir que alguien se moría, estudiaban cómo efectivamente se moría alguien para describirlo bien, ¿no? Esta especie de realismo siglo XVIII, y este es uno que como que lo lleva a su máxima expresión, lo lleva tanto a su máxima expresión que un poco la rompe, digamos, una forma en el sentido que más perfecto de eso no se puede, entonces es como el punto culmine, ¿no? Digamos. Y es un género que aparte se conoce como que es muy democratizador, porque en los personajes, los protagonistas dejan de ser los reyes, los héroes y demás, se aparecen otros sectores sociales, en algunos casos, digamos, los sectores obreros y demás que están emergiendo en ese momento, pero en general también sectores de clase media y demás que no parecían, no era normal, digamos. Hoy nos parece muy normal, pero no lo era, ¿no? Claro, más personas parecidas a la gente que leía. Que lee, efectivamente. Si están atando cabos que esto pasa efectivamente después de la Revolución Francesa en Europa, bueno, sí, efectivamente, el realismo, este realismo del que estamos hablando es un género
burgués, bien burgués en este sentido de los orígenes que tiene, de ese momento en que la burguesía está en ascenso por un lado, pero también empieza a mostrar algunas de sus fallas, con lo cual son libros donde la burguesía está a veces muy bien retratada, a veces está hecha pelota, y por eso de hecho hay una extensísima polémica entre todos los marxistas que alguna vez que se interesaron por la literatura, donde se discute el realismo, efectivamente, y cuáles tienen, pero bueno, eso sería otro tema. Flaubert decía, es esta que extrema la forma a un punto que dice que se podía pasar meses construyendo una sola frase, digamos, de una línea, y es tanta esa insistencia que como que termina rompiendo el aparato. No es solamente que es un maniático del estilo, aunque en general se lo conoce por eso, también tiene algo de democratizador. De hecho, en esos sectores sociales que se incluyen aparece como protagonista una mujer, en el caso de Emma Bovary, de Madame Bovary, que es su novela más conocida. Y aparece también el habla de otros sectores sociales, ¿no? Ahí reproducida, o sea que no solamente que es un maniático del estilo, aunque efectivamente lo es. Hay que decir todo, Madame Bovary sobre todo es tan famosa porque fue prohibida por Obscena. Y eso, como dijimos la otra vez, siempre es garpa. Ganó el juicio, de hecho. Entonces, después de que ganó el juicio y no la prohibieron, se empezó a vender como loco. Es genial porque el fiscal Pinar, que hace la acusación, que es uno que andaba metido en ese negocio, porque después también acusa de obscenidad en Las Flores del Mal, de Baudelaire, y en ese caso le gana. Pero andaba diciendo que el problema con Flaubert era que era tan bueno en lo que escribía, te termina convenciendo. Claro. Por ejemplo, de que te hagas una adúltera, como es el caso de Emma Bovary. Claro, es el problema. El señor era un poco exagerado, pero lo bueno, esto es todo un elogio, digamos, su intento. Hay un librito que se llama El origen del narrador, que repasa un poco los dos juicios en base a las actas, que está buenísimo, porque es buenísimo que no es que las critica, o sea, sí por obsceno, claro, no, por lo bien escritas que están. Claro, bueno, si se acuerdan en el episodio que hablamos de juicio, justamente hablamos del juicio de que querían censurar Aullido, y el tiro por la culata, que en general es lo que pasa con todos los intentos de censura. Yo no sé por qué los conservadores, ¿por qué siguen intentándolo? Acá, bueno, tenemos el ejemplo reciente en Argentina. El último es, bueno, Cometierra de Dolores Reyes, Claro. una novela. Si alguien no la conocía. Si alguien no la conocía, después de que trataron de censurarla, encima la vicepresidenta, justo Victoria Villarroel, o sea, una persona... Ahora tiene serie hecha en México. Ahora tiene serie, Claro. tiene 45.000 ediciones, así. La persona que no conocía Cometierra dijo, bueno, a ver este librito, que es un efecto que suele tener. Y sí, efectivamente. O sea, que si vas a la lección es igual que no nos escuchen, pero si vas a censurar, tenés que censurar posta, o sea, todo, y sacarlo y que no aparezca más. Censurar Si no, es el juicio de él lo vas a comentar, vas a perder. O sea, no vas. Pero bueno. Bueno, ¿de qué va el loro de Flaubert? Bueno, es un fanático de este autor, de Flaubert, que visita la zona de Francia donde vivió Flaubert, Rouen, y encuentra que hay dos loros en los museos que hay de los que han trabajado de la casita y de no sé qué, dos loros que están embalsamados que dicen que son los que Flaubert tuvo en su escritorio cuando escribió un relato famoso de Un corazón simple. Y no se sabe cuál es el verdadero, porque los dos dicen que es verdadero. Bueno, listo, ese es el argumento. No tienen señas personales los loros. Ese es el argumento. Sí, según lo que está descrito, con lo cual hay todo un problema con el realismo de cómo están descritos, pero como están viejos y demás, Claro, ya no se pueden reconocer. medio difícil, claro, que el verdecito, que no sé qué. Y ese es el argumento. O sea, tiene un poco un desarrollo más, pero Pero es ese es el metafórico, tema, claro. pero otra cosa, o sea, la verdad que no. Y todo el resto del libro son reflexiones en primera persona de ese fan que empieza a ser como una especie de collage de textos que va rejuntando relacionados a Flaubert. Y ese es básicamente el centro de la novela, porque la historia esa no da para mucho más. Todo obviamente en un tono paródico. No sé, hay cartas reales, citas de cartas reales de Flaubert y de amigos, pero también hay otras inventadas. Hay cronologías paralelas, ponerle hace la tipo académica que dice nació tal, tal, estudió no sé qué, no sé cuánto, que están en el lado B, basado en las cartas de los amigos que cuentan que se emborrachaba, se peda mate, no sé qué. Así, delirantes, mucho, por supuesto, inventado de eso. Claro. Hay un diccionario, por ejemplo, de tópicos que toma Flaubert en su escritura, pero él quería poner uno por cada letra y había algunos, por ejemplo, sobre X que no tenía ningún tópico para poner. Entonces inventa cualquier cosa para poder llenarla. Para tener todas las... Y lo dice, es todo así una cosa delirante. Y hay anécdotas, muchas de las cuales anda a corroborarlas, y otras que son efectivamente verdaderas. Por ejemplo, que Madame Bovary, la primera traducción que esto igual en inglés, la hizo Eleanor Marx. Claro, eso es verdad. Bueno, aparte es cierto. Eso es cierto. Ella además tradujo también, bueno, tiene una traducción que circuló bastante de Casa de Muñecas de Ibsen. Y a propósito de eso,
Bueno, además ella era una fanática de la literatura antes de ser teórica, dirigente política, organizadora sindical, todo lo que fue Eleanor Marx. Ella era parte de un club literario, ella era fanática de Shakespeare. Entonces tenía un grupito de amigos y tenían un club que se llamaba Dogberry, que no sé, iban declamando por ahí, qué sé yo, esas cosas. No, y hay una película que a mí me gustó bastante que se llama Miss Marx, Sí. Que aparte tiene una banda musical muy buena. Sí. Y además me gusta porque aparece Engels. Y tiene una escena donde ellos supuestamente van a mostrar una teatralización, una puesta en escena, digamos, de una parte, digamos, de Ibsen. Y bueno, es como que tiene un contraste ahí como con su vida, porque bueno, no les voy a spoilear la vida de Eleanor Marx, pero bueno, ahí ella tiene un tema con Aveline. Efectivamente. Bueno, Claro. Mad en un momento la compara con Emma. Dice Claro, bueno, es verdad. O Ari. Es verdad. Sí. O sea, es todo eso y es la primera que la traducción. Sí. Bien, Ojo, bien, eso. Bien, buen detalle, buen detalle. Bueno, no se crea que pensé esto solo porque es el loro de Flaubert y por la anécdota esa del loro. Igual yo estoy conforme. Está bien, pero soy vaga, pero no tanto. Pero entre los textos que se agregan en ese collage hay un bestiario donde comenta la relación de Flaubert con distintas mascotas que tuvo, incluye a las ladillas, por ejemplo. Entre las mascotas. Sus mascotas. Ay, no de sus mascotas. Dice, pero también un sobrenombre que usaba bastante habitualmente, por ejemplo, que es el de oso. Se ve que le decían así, bastante conocido. Y ahí empieza una de estas derivas de anécdotas características así del libro. Les leo una para que se den una idea del tono. Dice: el sentido figurado de Auers, oso, es un tosco de ser tosco y salvaje. Auers, en argot, significa celda de la comisaría. Tener tus propios osos significa tener la rega, presumiblemente porque en esos momentos se supone que una mujer se comporta como un oso al que le duele la cabeza. Y así. Y después sigue con la forma en la que le decía Flaubert, digamos, y demás. Fíjense que va a aparecer bastante este tema de las mujeres, hablar de cosas de mujeres que no se hablan habitualmente, como en este caso, por ejemplo, la menstruación, porque es algo muy famoso de Flaubert. Sí. Nunca se dice, pero bueno, está ahí dando vueltas. Hay algunos paralelos entre ese fan y la novela de Flaubert, Madame Bovary, porque para empezar él es un médico y el señor Bovary, que es engañado en Madame Bovary, que es un médico de provincias, digamos, y en lo que relata también va a aparecer una infidelidad y una esposa muerta, y ahí hay como una especie de intriga, que tampoco se va a desarrollar mucho más, les aviso, pero se ve que hay algo más, que como que todo ese collage exorbitancia de palabras que hay es como para procesar algo que le está queriendo procesar, que al principio no sabe si es medio sospechoso o no, o es de dolor, o es que pasó algo truculento. Se va a desarrollar también eso, pero también son siempre retazos, nunca son una suma de collages. Es como la excusa que él te pone para poner lo que realmente quiere dar. No, en este caso es la parte más novelesca, digamos, y es la que mejor funciona porque como que tiene un sentido que lo vaya diciendo de a poco y que no lo desarrolle mucho porque está ocultando algo o porque tiene mucho dolor para hacerlo y no lo puede contar. Como que cierra, digamos, en ese caso un poco más. Pero no tiene mucho, son retazos igual que la historia de los loros. Claro. Lo que más hay en esos, tras los pasos de Flaubert, es una reflexión sobre los escritores y los lectores, empezando con los lectores como él, que dice que se ponen cachondos por una foto, una firma, por la fotito, porque qué bar comida. Dice, ¿por qué necesitamos eso? ¿Qué nos importa? ¿Por qué si viviera en el siglo XXI, ni hablar. Se vuelve loco el Ni hablar, claro. También habla mucho de los críticos, a los que odia, declara abiertamente que odia, cita a muchos críticos famosos de la obra de Flaubert, Sartre, por ejemplo, entre ellos, y repasa algunas de sus lecturas que efectivamente son conocidas, son esas, pero los gasta cada tanto. Ahí les leo una frase, por ejemplo, dice: los que gustan de llevar las cosas más lejos aún insinúan que el incidente en que Felicité es un personaje, es atropellada por una silla, es una referencia sumergida al primer ataque epiléptico de Flaubert, porque tenía epilepsia. No sé, dice, ¿cuánto tiene que sumergirse una referencia para no morir ahogada? Son reflexiones así de los críticos famosos, la de biógrafo más importante, bueno, Sartre, que tiene El idiota de la familia, que es una biografía de Flaubert y demás, que efectivamente los reseña. En algunas cosas parece una especie de homenaje, pero también hay mucho de badrada, ¿no? Hay también críticas sociales más amplias, por ejemplo, cuando comenta que para escribir hay que tener tiempo, y por Flaubert, que lo tiene, que es un nene bien, frente a otros escritores de la época. Entonces dice, bueno, a veces cuando se compara, dale.
Claro. Vos tenías tiempo. Vos tenías tu cuarto propio. No, claro, no te hagas el, viste, pobrecito yo. Eso de que trabajaba con la frase está bien, bueno, serías un obsesivo, viste, pero no es que te mataba, bueno. Pero a mí la que más me gustó es una especie de defensa que reconstruye del amante de Flaubert, el amante de medio de toda su vida, Louise Colette, que acá aparece retratada en las cartas de Flaubert y en la carta sobre todo de los amigos de Flaubert como una rezada tóxica que lo seguía, claro, no queda para nada bien parada. Y dice, bueno, yo voy a insertar lo que serían las cartas o relato de ella, de esta relación, ¿no? A ver cómo es su versión. Y bueno, la versión esa es lapidaria. Es imaginaria, pero es lapidaria con Flaubert, cosas que uno puede sospechar de las cartas de Flaubert, porque ya que existen esas cartas en los amigos, como habla de ella y todo, claro. Este tipo era medio tóxico. Y él, bueno, como con eso... Tan copado no era. No. Y justamente se refiere a él en términos de animal y dice, Gustav, que es el nombre de Flaubert, se imaginaba que era una fiera salvaje. Le encantaba pensar que era un oso polar, remoto, silvestre y solitario. Yo acepté esta idea y hasta le dije que era un búfalo salvaje de las praderas americanas. Pero es posible que no fuera nada más que un loro. Logro de Flaubert, efectivamente. Y él no es porque lo odia o porque no lo quiere, es justamente porque lo quiere y lo entiende, pero bueno, no se come el verso, digamos. Claro, no se come el personaje que construyó. Construye alrededor. Él y sus amigos, en muchos casos. También, este fan puede ser un poco condescendiente a veces con algunos hechos históricos. Por ejemplo, al pasar dice, bueno, a ver, todas las acusaciones de Flaubert, tráiganmelas. Por ejemplo, que estuvo en contra de la comuna. Dice, bueno, pero estuvo en contra de la comuna porque era más bien un pacifista. No fue tan así. Era la época. Claro, sí, era la época, pero también era que él era propietario y en un momento dijo, ¿cómo que van a poner reza? ¿No? Y en un momento cuando habló de la represión efectivamente que hubo después o que era necesaria cuando estaba por ser, habló de perros rabiosos, ¿no? O sea, se despachó como... Es verdad que era la época, porque la mayor parte de los escritores de la época fueron así. Hay un librito de los escritores contra la comuna que tiene como las cartas y los testimonios y los comentarios. No estuvieron del lado correcto de la historia. No, algunos pocos sí, pero después hay unas declaraciones que, bueno, y Flaubert no está, digamos. Esto no habla de la calidad de sus textos ni nada, pero bueno, tampoco es necesario hacerse elogios, ¿no? Digamos. Pero lo más interesante que tiene y que a su vez tiene un efecto paródico es que Flaubert decía, y él lo trata y lo analiza, y varios de sus escritores, que el escritor tenía que tratar de desaparecer en el relato. O sea, que para la posteridad uno no tenía que acordarse de quién era el escritor, porque más bien tenía que dar voces directamente a sus personajes, hacerlo tan vivos que le diera voces a sus personajes. Bueno, pero esta novela es todo lo contrario de eso, porque para empezar es un fan de Flaubert, no de la literatura, o sea, de la persona. Que va a buscar el loro, el coso, no sé qué importa, digamos. No le funcionó, digamos, eso bien a Flaubert. Y aparte lo que está haciendo es reconstruir su biografía del autor, más que preguntarse por las obras literarias. O sea que él predica una cosa y dice que bueno Flaubert por predicar esto, pero si es así, en realidad es un fracaso total, digamos, por lo menos por su reacción. Y eso está puesto claramente en tono paródico, y hay varias así que lo elogia, pero en realidad hace todo lo contrario. Y dice, bueno, al final, ¿qué me está queriendo decir, digamos, de Flaubert? ¿O a quién está bardeando? ¿O lo admira tanto o no? ¿O se está riendo de los críticos y de las frases hechas sobre lo que era Flaubert, ¿no? Ahora, por este collage, por esta forma paródica, digamos, que tiene el libro, es que esta novela en general se considera, del 84, la novela en general se considera el ejemplo de novela postmoderna. Y acá nos vamos a volver a agarrar con estas definiciones. Perdonen la insistencia, pero a mí me parece una estafa y lo tengo que decir. En este caso en particular, ¿por qué lo digo? Bueno, porque estas supuestas novedades son, como diría mi abuelo, del año del ñaupa, básicamente, ¿no? Porque aparte están explicitadas en la novela, no es algo que uno está descubriendo. Está efectivamente explicitada. Por ejemplo, la novela cita abundantemente otra novela de Flaubert, que es Bovary y Pécuchet. Es una novela delirante de dos tipos que se copan con el iluminismo y prueban hacer todas las cosas de la tecnología moderna y demás, y de todo se desilusionan, porque todo les va para el carajo, todo lo hacen mal, y tienen estas cosas de juntar papeles y hacer un diccionario medio delirante, que es en base al toma este glosario, que tiene definiciones como, no sé, obrero. Es honesto mientras no realice disturbios, ¿no? Cosas así, ¿viste? O sea que ese glosario ya está tomado en el propio Flaubert, digamos. Pero y entonces que la posmodernidad arrancó cuando en el siglo XIX. Claro, porque entonces no es de 1984 de Verne, es del siglo XIX, ¿no? Y aparte si estamos pensando, no sé, en la tradición británica de la que viene Julian Barnes, es obvio que hay una referencia en su novela a Tristan Shandy del irlandés, de Sterne,
que justamente es un narrador que empieza a contarte algo, pero que se va por la rama y que no avanza. Y era posmoderno, entonces termina volviendo en una parodia. Y claro. Entonces era por medio, ya nos fuimos al siglo XVIII, digamos, ahora. Entonces, ¿hasta qué siglo vamos a llegar? Bueno, podemos ir hasta Quijote, podemos ir para atrás con este problema de la realidad ficción. Son referencias obvias, no es que Barnes le está queriendo pasar como otra cosa. Referencias obvias de problemas clásicos. Bueno, no, pero eso es propio ahora de la posmodernidad. Y hay una que me resultó más interesante, de nuevo, con esto de la versión de Colette de los hechos, digamos. Porque efectivamente nosotros no podemos saber qué tan tóxica es esa relación o quién tenía la responsabilidad de ahí o demás. Y hay una conclusión obvia que sacaré un postmodernista de esas, que son todas interpretaciones. Claro, depende de qué carta lea. Que son subjetivas y entonces... Lo cual es obvio. Claro, es evidente que es así. Bueno, está bien, aceptémoslo. Pero a mí me parece que lo que más señala y tiene que ver aparte con el tema de Flaubert y con la relación que él tuvo con poner a una personaje que era mujer y demás en su obra, es con que, es verdad, hay reconstrucciones y hay voces distintas e interpretaciones, pero hay jerarquía entre esas voces y entre esas interpretaciones. Por eso la versión que todos conocemos de Colette es la que nos dio Flaubert y sus amigos escritores, y no la de ella, y alguien tiene que venir a inventar, y probablemente exista por ahí material sobre eso, pero no llegó y que no está. Eso no es una construcción tan obvia. Bueno, pero eso no está, es que son interpretaciones, cosas que, bueno, sí, está bien. O sea, no es un problema de la novela, son de las interpretaciones que se hacen, que es medio descubriendo América 25 siglos después, pero bueno, si ese tipo de críticos son con los que se encontró Barnes, que puede ser, porque en el 84, aparte de esto, modernismo a full, por lo menos en Europa y en Inglaterra, se entiende mejor porque obvio está se la agarró con los críticos. En la tenía razón. Claro, así que ahí tendríamos acuerdo. Pero bueno, ¿vos por dónde fuiste? Bueno, yo elegí una vaca. Quería hablar de la película, se llama First Cow, una película de Estados Unidos. Acá se estrenó como La Primera Vaca, obviamente. Es una traducción bastante literal. Sí. Es una película de 2019, la directora es Kerry Reichardt, está basada en una novela que se llama The Half-Life, que sería algo así como la media vida o la mitad de la vida, de John Raymond, que es un escritor con el que ella ya trabajó. Ellos tienen como una especie de sociedad creativa. Su primera película, la primera película de Reichardt, que es Old Joy de 2006, también está basada en un libro de él. O sea que bueno, ahí ya tienen como un dueto. ¿Qué es La Primera Vaca? Es una especie de western melancólico. Ella ya había hecho otro western en 2010 que se llama El Atajo de Mick, que está como basada en hechos reales, pongámosle, porque es un acontecimiento histórico, el paso de Mick. Pero bueno, también está filmado en el estado de Oregon, como esta película, que es una elección filmarla ahí también muy conectada con el género del western y con los temas que aborda, aunque alejado de los rasgos típicos, digamos, que es como la forma de filmar, el tipo de actor y el tipo de diálogos que tenían esas películas. Bueno, los relatos, ¿no? Las historias, claro, que a lo mejor... Y los paisajes, no tienes paisajes tienes paisajes gigantescos. Es algo más acotado. Esto es mucho más acotado. De hecho, bueno, también la forma de filmarlo está pensado desde otro lugar. Y obviamente está muy presente el tema histórico, o sea, el mito nacional de Estados Unidos, sobre todo lo que significa el oeste en general y la fundación, que es la conquista del oeste, que es como si acá en Argentina pensáramos la conquista del desierto, por eso las comillas, claro. Porque bueno, eso fue una mezcla, como acá, igual, de aniquilación de los pueblos originarios, de conquistar territorios que, como no había hombres blancos, ellos suponían que eran territorios, ¿viste? Claro, pero por vamos a las tierras vírgenes, claro. Por haber de conquistado, si no había nadie, hubieras entrado, ¿no? Claro, pero ellos, bueno, y también mezcló un poco algo de esta idiosincrasia también que estuvo muy presente. Está hasta el día de hoy, o sea, de otra forma, ¿no? Muy metamorfoseada. Pero esta mezcla de el emprendedurismo así medio salvaje, eso de, bueno, ir al oeste y el que llega, y te quedás medio con la tierra. Bueno, las tensiones ahí entre el Estado, los individuos, cómo se iban construyendo las comunidades a medida que avanzaban hacia la frontera del oeste. Siempre aniquilando a un pueblo que ya estaba antes, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. La película empieza con una estrofa de un poema de William Blake que se llama Proverbios del Infierno, que dice, la frasecita que ella eligió es: el pájaro, un nido,
la araña, una tela, el hombre, la amistad. Que lo ves ahí, parece medio nada, pero habla bastante de la película. Sí. Habla bastante de lo que se trata, sobre todo el hombre, la amistad, que va a ser como el tema más o menos central. Dirán, ¿qué tiene que ver esto con los animales? Pero no se preocupen, ya vamos a llegar. Bueno, la vaca, obviamente, que es la estrella de esta película. La primera vaca empieza por el presente con una chica que está jugando con su perrito, como que lo lleva a pasear, y el perrito se pone ahí como a escarbar algo y encuentra unos huesos, que son humanos. Eso es tipo policial. Arranca como un policial, que aparte yo cuando la vi sin mirar el tráiler, nada. Yo dije, ¿qué es esto? Que me reengañaron. No, pero es muy cortito. Y ahí ya viajamos al pasado y estamos en el territorio de Oregon, en el extremo oeste de lo que hoy es Estados Unidos ya conformado, donde Cookie Figowitz y King Lou se conocen. Ellos son dos hombres de grupos diferentes. La película tiene algo de bromance, que es esto de romance masculino, que no tiene nada que ver ni con la homosexualidad ni con una relación queer, sino que se trata de una amistad profunda entre varones que tiene sus características propias, como sucede con la amistad entre las mujeres, solo que bueno, tiene este nombre medio chistoso porque también, obvio, todo tiene que ver con los prejuicios que se construyen alrededor del género, ¿no? Los hombres no tienen ese tipo. Claro, los hombres, o sea, si vos sos un varón y tenés una relación muy profunda con otro varón, y probablemente es romántico. Sí, obvio. O sea, es un nombre medio un chiste medio no, pero bueno, quedó. Este es un tema al que le interesa mucho a Kelly Reichardt. De hecho, All Joy también también explora ese vínculo entre dos amigos que, bueno, ya su relación como que está medio cascoteada. Bueno, la película va de eso. En la primera vaca, Cookie está viajando con un grupo que son cazadores de fortuna, que así trafican, compran y venden pieles de castor. Y él es como el diferente del grupo. ¿Por qué? Porque es una persona demasiado amable, que ni siquiera es demasiado amable, solo que no es tan salvaje como los otros. Y también tiene una cosa que se considera muy femenina, que es que le gusta mucho cocinar y además le preocupa mucho conseguir alimentos que sean de buena, o sea, que la gente coma bien. Claro. Como que él tiene esa obsesión, digamos. Obviamente que se burlan un poco de él. Le dicen Cookie, galletita. Bueno, le dicen Cookie, ¿no? Empecemos por el nombre. Bueno, pero podía ser cariñoso también Cookie. Sí, podía ser, pero no lo es. Y después está King Lou, que es un inmigrante chino, que él está convencido de que su futuro está acá en Estados Unidos, que están haciendo, y él aparte es reemprendedor, o sea, tiene ese espíritu, ¿no? De que siempre está, no, bueno, ahora llega mi oportunidad, esta es nuestra oportunidad. Cuando se conocen, obviamente, Cookie lo confunde a él con una persona de un pueblo originario, lo cual suena muy sensato porque él conocía más a esa gente que a los inmigrantes chinos, que igual la inmigración china jugó un rol muy importante. Sí, de hecho, en toda esa zona, digamos, del oeste, si vas a un subte, cajero y demás, que te hablan en varios idiomas, uno de ellos es el chino. Claro. Porque efectivamente llegó la inmigración, no por el lado del Atlántico, sino por el lado del Pacífico. Digamos, que está muy cerca. Así que te hablan en inglés, te hablan en castellano y te hablan en chino. Y además, efectivamente, la inmigración china tuvo que ver en la construcción. Bueno, o sea, fueron clave para construir, que además como eso también fue muy salvaje, la construcción del ferrocarril fue muy salvaje, la mano de obra era mano de obra inmigrante y tuvo un impacto cultural muy grande. De hecho, por ejemplo, el consumo de opio en Estados Unidos está muy conectada a la inmigración china. Exactamente. Y también ahí, o sea, además el impacto cultural también, por ejemplo, esto del opio está muy relacionado con, o sea, se transformó al mismo tiempo en un estigma de la inmigración china. ¿Qué es lo que pasa? O sea, Estados Unidos tiene una dinámica que la puede reproducir en muchas cosas. Después lo hicieron con la población negra y el crack, con los latinos y las drogas. O sea, lo hacen, es un relato que se va repitiendo. En ese momento fue con los chinos. De hecho, aprovecho y les recomiendo, nosotros tenemos un episodio que habla sobre los fumaderos de opio, no en la costa oeste, va a aparecer en algún momento. No en la costa oeste, sino en la costa este, que es Agujas Doradas le pongo el pie en Michael McDowell, que ya hablamos de él en el episodio anterior. Pero bueno, esto del consumo del opio y supuestamente todas las perdiciones y cosas amorales que traía estaban muy conectadas a la inmigración china. Pero bueno, volviendo a la primera vaca, Cookie y King Lou son como una especie de dos outsiders de la masculinidad de su época y de la masculinidad en general, que sigue bastante parecida. Sus rasgos esenciales siguen casi intactos. Ellos son dos hombres amables, son como tranquilos, o sea, es como que no son tan salvajes y brutales,
comer a los varones, o sea, no porque fueran malas personas, sino porque también, o sea, te empujaba eso, el escenario, claro. ¿no? A En mí el me que gusta estaba. mucho una escena que caracteriza eso, que es como que se encuentran y el otro le invita a la casa a tomar un trago. Es una casa completamente precaria, Claro, ¿no? Y que llega, un trago. claro, y es mucho, llega y es un quilombo, no sé, como una choza, digamos. Claro. Y llegan y mientras que uno va y corta leña, el otro se pone a barrer. A barrer. Y no solo eso, sino que sale y busca una ofrenda a decorar. Y el otro dice, quedan bien ahí. Como que para sentarse, efectivamente, Claro. charlar. Que te muestro, está bien. Que sea un lugar, claro, que esté más o menos que sea lindo. ameno, que sea lindo, que sea cómodo, digamos. Eso es algo que si lo harían dos mujeres, no. Claro. Dos varones, y aparte no lo apreciarían en todo caso en el otro. Y no, ellos como que lo aprecian. Eso ya como que te pinta como son de. No, y además también te muestra. Algo normal, chicos. Claro, eso es lo básico. No, pero lo que es muy lindo de esa escena también es que te muestra la conexión entre ellos. Porque los dos se entienden, o sea, para los dos es importante, y entonces ellos ahí encuentran. Claro. O sea, están conectados por ese lado. Pero se dan cuenta obvio. Que no lo es, claro, entonces cuando están entre ellos lo hacen en paz. Bueno, ellos, Cookie y King Lu, se acercan un poco por esto, porque los dos son diferentes, están medio fuera de sus grupitos, y acá viene la parte de los animales, descubren un mini negocio, ¿no? Que se les ocurre hacer, que es como una especie de pastelería, digamos, improvisada, un negocio que vende alimentos. ¿Gracias a qué? Gracias al capricho de o sea, el poderoso de la película es un empresario británico, de hecho es el tipo más poderoso de esa región de Oregon. Él se hace traer una vaca del Reino Unido, porque ustedes dirán, no, bueno, porque quiere traer. No, porque le gusta tomar su tecito con un chorrito de leche. Entonces se trae la vaca para ponerle un poquito de leche en el té. Me hizo acordar mucho, o sea, en Argentina no hay otra forma de leerlo, por algo Milcea Espeña decía que nuestra burguesía era una burguesía con las botas llenas de bosta. Sí. Los años que ahora hay mucha gente que añora, digamos, en los sectores ganaderos y demás que se llenaban de plata cuando viajaban a Europa, se llevaban la vaca. Increíble. En el barco, por eso es con la vaca atada, porque tenían la vaca en el barco, para que los nenes pudieran tomar la leche de vaca de acá, digamos, Europa. Y lo de tirar manteca al techo, de como despilfarrar, también es porque los argentinos en ese momento eran conocidos por tener tanto producto que jugaban supuestamente a tirar la manteca y ver cómo se pegaba en el techo, porque bueno, el barco se ve que era aburrido el viaje, y hacían eso. Así que esos dichos vienen de algo parecido a lo que está acá. A lo que hizo este empresario. Así que bueno, Cookie y King Lu, cuando empiezan con este mini emprendimiento, que igual imagínense que es una cosa recontra básica, ellos ahí empiezan a soñar y a maquinar que se van a hacer su hotel propio en San Francisco, que era el centro, ¿no? En ese momento del oeste. Pero bueno, las cosas se van a complicar, y esto también es recontra interesante como muestra la película, porque la vaca, que además es la primera vaca, por eso la película se llama la primera vaca de toda la región, ellos como que no están robando, pero no es legal lo que hacen, porque la vaca es propiedad de alguien que no la está usando. O sea, ellos no se roban la vaca. No, lo único que hacen es, o sea, cuando ya saben que el señor tomó su tecito, van y ordeñan la vaca y se llevan la leche. Que tiene todo el sentido del mundo, y ellos tienen razón, porque dicen, ¿cómo vas a tener una vaca? Queda un montón de leche para usar un chorrito nada más. Claro. O sea, ellos, la lógica está de su lado. Pero bueno, eso también está muy bueno, y también muestra también esas tensiones que hay en esta nación que están haciendo, ¿no? Bueno, ahí empiezan a hacer las galletitas, se la empiezan a vender a los buscadores de fortuna, qué sé yo. Pero bueno, tienen este tema de que, bueno, ellos no son los propietarios de la vaca. Claro. Entonces, bueno, hay un momento que cuando está hablando de sus sueños, viste que dicen, bueno, podemos hacer esto otro, y hay uno dice, el problema es tener el capital. Sí. Dice que o viene de herencia, o es de suerte, o se consigue con un crimen, le dice el otro. Es una muy buen resumen. Efectivamente. Y está este tema de la propiedad, como decir, de los medios de producción, y qué es privado y qué no. Hay una imagen también que uno como que tendría que reconocer inmediatamente, que es cuando se pudre todo, le alambran las vacas. Totalmente. Y bueno, el problema ese de la tierra y el alambrado de la tierra es un tema clásico de cómo se apropiaron de las tierras que eran comunes, el capitalismo en sus orígenes. O sea, es como explícito, digamos. Sí, eso me gusta, porque la película hace eso, que con cosas muy sutiles te dice, bueno, mira, este es el problema.
Obviamente, bueno, justamente este es el trasfondo y creo que es sobre lo que ella quiere pensar, además del tema de las masculinidades que está muy presente, esto es en la conquista del oeste y todas las ideas que van asociadas, que es un poco también esto de la nación que se hizo a sí misma, que también tiene mucho que ver con el hombre que se hace a sí mismo, que siempre está basado en esto, ¿no? En expropiar a otras personas, en aniquilar a otras personas, en conquistar pueblos y sobre todo también en explotar recursos naturales, bienes comunes que sobre todo en ese momento se pensaban infinitos. Además de que consideraban que había que parcelar todo y explotarlo, también pensaban que bueno, era una cosa que iba a estar ahí, por eso la fiebre del oro después le siguió la fiebre de la madera y todas diferentes cosas que iban explotando a más no poder y todos teniendo un poco el sueño que tienen Cookie y King Lu, solo que Cookie y King Lu tienen un sueño que es muy modesto y es muy chiquito. Y no necesariamente eso, aplastando a otros, digamos. Eso por supuesto, pero la película respira mucho de ese aire de los que van a buscar como una oportunidad, bueno, en esas tierras que ellos creen vírgenes, que obviamente no eran vírgenes, pero bueno, tampoco toda la gente que iba, ¿no?, a buscar cosas es que era recontra consciente de esas cosas. No, de hecho muestra que ellos son parte de un ethos, que es eso, pero lo que te prueba es que en realidad no es ese ethos lo que está en juego. Obvio, eso es lo que no está pasando. O sea, si no lo heredaste, si no sé qué, no sos el que triunfás. Obvio. Bueno, King Lu también dice en un momento, la historia aún no ha llegado, llegará, pero esta vez nosotros hemos llegado antes y quizás podamos estar preparados para ella y poner nuestras propias condiciones. Pero bueno, ese es el espíritu optimista que él tiene, pero por otro lado tiene la otra cara que es darse cuenta de que, bueno, en realidad esas oportunidades no son para todos. Ellos tienen esta ingenuidad como que es súper conmovedora, que ellos ven como un futuro a conquistar que está casi al alcance de la mano, porque bueno, en ese momento sí, el capitalismo parecía una promesa que se iba a cumplir, o sea, que todos los hombres iban a ser libres, pero bueno, muy pronto se dieron cuenta. En ese sentido tiene que ver con la parte de optimismo, digamos, que hay en este realismo del principio del siglo XVIII del realismo, que después ya empieza a mostrar enseguida toda la fisura y se va desarmando. Pero bueno, de hecho, también está en esos personajes esta ilusión de, bueno, yo esta vez sí voy a poder, o sea, yo sí me esfuerzo, que en realidad después son todas narrativas recicladas, que vuelven con otras formas, pero que, bueno, están ahí, que es más o menos tratar de convencerte de que en un mundo que es brutal, salvaje, desigual, vos si te esforzás, vos vas a poder lograrlo sin el capital heredado, sin la suerte, sin lo que en realidad necesita acá. Spoiler, no funciona. No, y algo que me llamó la atención, cómo está conectado, o capaz, bueno, es un capricho que se me ocurre a mí, es cómo justamente todas esas narrativas tienen un lugar muy especial en las masculinidades, en ese momento, pero también hoy en las versiones nuevas, ¿no? Que es como, de alguna forma, triunfar en esta sociedad que tienen, de hecho, mucho peso, sobre todo en la construcción de las identidades masculinas, más que nada para los varones jóvenes, que están como saliendo a la vida adulta y estas cosas tienen muchísimo, así como los prejuicios patriarcales para las mujeres funcionan de cierta manera, para los varones funcionan en estos términos. Y creo que habla de algo actual y no solamente de los individuos, que ya sería un tema en sí mismo y está buenísimo, sino también esta imagen de que el varón, para ser fuerte, siempre tiene que conquistar, siempre tiene que someter, ¿no? Marginar y aplastar al otro para ser, ¿no? Y eso es una subjetividad que se construye desde muy temprano en nuestras vidas. Me gusta porque cuando van a ordeñar a la vaca, viste que le hablan. Sí, porque ellos son muy tocados. Y le dice... Perdón, yo sé que cuando esta acá se murió porque supuestamente la vaca venía con su pareja, digamos. Claro, con el vaco. Claro, y que se murió, entonces le dice, yo sé que estás mal y no sé qué, como que la trata bien y todo y demás, es como muy tierno. Es verdad. No, y también está esta cosa que ellos son justamente la contraposición, porque ellos son personas sensibles, que también, el varón supuestamente, ese hombre fuerte, no tiene que expresar ningún tipo de emoción, nada tiene que conmoverlo, que es un poco lo que le pasa a sus compañeros de los grupos, que estos tipos están ahí, qué sé yo, estás en medio de un mar de todo, ¿viste? Esto es muerte, destrucción, porque realmente fue muy salvaje el proceso, y ellos están como si nada, pero bueno. Una cosa que me gustó mucho es que es una película donde casi no aparecen mujeres, que también obviamente habla del momento, porque las mujeres no eran, simplemente no existían en lo público.
solamente existían en tu casa, tipo en la Sí, familia. y las son de pueblos originarios, ¿viste? Como que claro, conquistaron. que además ni siquiera no son consideradas mujeres. Claro, imagínate que no hablan las blancas. Tienen una de traductora nada más. Nada más, claro. Solo porque la necesitan. Pero así todo en la película me parece como que a su manera aborda muchos debates que están muy conectados con los feminismos, pero también con debates que hoy son, me parece, bastante actuales. Y lo que más me gusta es eso, que confirma que no son temas que son cosas de las mujeres y que se hablan cuando hay personajes mujeres, sino que vos podés abordarlos. Claro. Por ejemplo, en esta película, que es todo entre varones, hay un montón de discusiones recontra interesantes, que algunas las agarran marginalmente, incluso grupos de varones que tratan de reflexionar sobre las masculinidades y eso, pero bueno, en general es más patrimonio de los feminismos. Y sobre lo que decías de los paisajes, y es verdad, o sea, esta película tiene un contraste muy grande, que es que te filma como en un cuadro muy pequeño, o sea, siempre estás viendo algo chiquito, y ella dice que en una entrevista que ella suele filmar en cuadrado, en 16 milímetros, y ella dice que lo hizo un poco por costumbre, porque le gusta filmar en analógico, le gusta ser distinta, pero otro poco porque le parecía que el rectángulo no mostraba lo que ella quería mostrar, entonces a ella le gustaba que igual, eso sí creo que realmente está conectado con la historia que quiere contar, que es algo un poco más, o una historia más chica o algo un poco más íntimo. Claro, y me parece que tiene mucho sentido en ese escenario recontra salvaje contar una historia que es todo lo contrario al western, por el paisaje. Claro, es un buen contraste. Claro. Me parece un buen contraste. Termino con el principio de la película les decía que tiene esta cosa melancólica, porque bueno, empieza con los huesos de una persona que vos los ves ahí, pero bueno, es alguien que soñó, que tuvo su proyecto, que fue parte de una época, de una empresa social, aunque ellos estaban en los márgenes, eran outsiders, pero bueno, están ahí, o sea, son unos huesos. Y me parece igual una mirada, a Ariel le pareció un poco depresivo este final, pero a mí me parece muy hermoso, porque me parece una mirada sobre la finitud de la vida, pero, por ejemplo, hay este poema, el de William Blake, Proverbios del Infierno, tiene otra estrofa, ella no la puso, pero esta la elijo yo porque a mí me gustó, que dice: conduce tu carro y tu arado sobre los huesos de los muertos, como una idea, para mí no es deprimente, para mí es que la vida sigue, que también es el testimonio de que, bueno, vos estás haciendo tu vida ahora y bueno, te encontrás esos huesitos y te lleva a toda la historia. Pero a mí me pareció hermosa, así que, amistad. Bueno, así que yo termino con ellos. Está bien, para mí me lo diste, pero con un tono alegre, según Celeste. Yo te lo digo con un tono conmovedor. Con esto damos fin al episodio de hoy. Pueden encontrarnos todos los anteriores en el canal de La Izquierda Diario Más en YouTube. Nos vemos la próxima. Fuera del Algoritmo es un podcast creado por Celeste Murillo y Arián Díaz para La Izquierda Diario Más. Dirección creativa, Bellita y Pablo de Todo un Tema No. Coordinadora de aire, Lía Marconi. Dirección de cámara, Dani Eman.